ver, me responden, por favor. Mm, Acosta Rivera Mario. Buenas noches, presente. Buenas noches. Eh, Cruz Acosta Cecilia. Ah, sí, sí, me puso en el chat. Chuquimarca Catota Alan. Buenas noches, presente. Buenas noches. Eh, Guamantica Cruz Manuel Néstor. Bueno, sí, sí me puso. Eh, Guamantica Paucar Néstor también sí está. Oyacato Salazar Fernando. Oya- Oyacato Salazar Fernando. No, ok. Eh, Omar Quispe. Quispe Kinga Claudio. Está. Sí, sí está. Presente, presente. Ya le puse. Em, Rey Sancho, Quina Luisa Joel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Zavala Sánchez Adelis. Ok. Ya, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es Me- Palkinga, presente? ya le pongo. Ya, gracias. ¿Sí pueden ver ahí mi pantalla? Me Sí se logra. Ok, ya. Bueno, vamos a ir toda esta semana, vamos a ir profundizando lo que es la electricidad. Para que lo vayan entendiendo de punto en punto, vamos a ir yendo desde lo más básico, o sea, lo más básico que es en lo general, no necesariamente siendo del vehículo, sino como digo, en algo más general y después nos vamos a ir adentrando en lo que ya es lo del vehículo. Ya, como primer punto, tenemos lo que es la electricidad. Tal vez alguien, Joel Enrique, tal vez que me pueda decir un concepto básico, normal, de lo que entiende usted por lo que es la electricidad. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, no se preocupe. Un concepto básico de lo que tal vez usted entienda sobre qué es electricidad o qué entiende por electricidad. Conduce electrones. Sí, más o menos, no tanto. Alguien tal vez que pueda corroborar esa respuesta, más o menos diciendo que es la electricidad. Ok, ya. Como primer punto tenemos que la electricidad
es el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Ya, la energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de cuatro ámbitos. Ya, si yo digo que las cargas eléctricas pueden manifestarse dentro de varios ámbitos que hablamos en lo general en nuestro alrededor, ¿cuáles podrían ser? ¿En qué nomás nosotros podemos observar que se manifiesta la electricidad como tal? A ver, tal vez Claudio Quispe, tal vez que me pueda decir más o menos en qué nomás se manifiesta, en qué ámbito nomás se manifiesta la electricidad. Ya. En las casas, en los postes y en los automóviles, casi en todo lo eléctrico, ¿no? O sea, Claro, en lo luminoso, por decirlo, ¿no es cierto? ujú. Ya. Sí, exactamente. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse en cuatro ámbitos, que es lo físico, lo luminoso, lo mecánico y lo térmico también. Ya, ya. También la energía es la electricidad es una fuente de energía secundaria, pero esta se divide en dos, en la que vendría a ser o sea, dentro de ella es la primaria y la secundaria. Ya. Se denominan energías primarias las que obtienen directamente desde la naturaleza, ya. Guiándonos en estos gráficos que podemos ver. eh, ¿Cuáles podrían ser estas energías primarias? Tomando en cuenta que estoy diciendo que se obtiene directamente desde la naturaleza, ¿cuáles podrían ser? Los molinos y esa presa de agua. Sí, exacto, lo hidráulica, ya. Eh, las energías primarias vienen a ser lo que es solar, hidráulica, eólica, geotérmica, en la biomasa, en el petróleo, el gas natural o el carbón, mientras que las energías secundarias, estas energías provienen de la transformación de energías primarias con destino al consumo directo o a otros usos, como puede ser la gasolina, el gasoil o el oil. Ya. em, ¿Cómo se produce la electricidad para el consumo? Ya. Obviamente, la electricidad para el consumo se genera mediante artefactos o sistemas eléctricos que garantizan su disponibilidad. Eh, un sistema eléctrico, ya, em, tal vez Omar Quispe que me pueda decir qué es un sistema eléctrico o cómo está conformado un sistema eléctrico como tal. A base de carga positiva. Eh, no, no, no. O sea, bueno, carga positiva y negativa viene a ser lo que es la electricidad en sí, el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento de interacciones. Pero acá, eh, esto más le estoy diciendo que es un sistema eléctrico, ya no que es la electricidad, sino un sistema eléctrico. Puede ser un televisor, una computadora. Exactamente. Ujú. Claro, pero sí, está correcto. Pero en resumidas cuentas, un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores.
Ya, ya, ¿cómo puede ser esto en usos y aplicaciones de la electricidad? Ya que hay varias maneras, por así decirlo. Ya, en los usos y aplicaciones de la electricidad, ya, bueno, tenemos el conocimiento de que la electricidad es una fuente de energía imprescindible, ya que es algo totalmente general que trabaja 24 horas, 24/7 a cada momento. Ya, em, bueno, en cualquier hogar existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, además de un sistema de iluminación. Ya, la electricidad, tal vez alguien que tenga hasta aquí una pregunta acerca de este tema. Ok, continuemos. La electricidad también funciona en lo que es en la industria, ya que casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. La electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos, de las maquinarias y aparatos de cada sector, hablando de las de fábricas industriales, como para eh, calentar los contenidos de tanques, depósitos y calderas, al igual que en el sector doméstico, que es en lo que nosotros estamos diariamente. La electricidad también es la principal fuente de iluminación y también es la que permite obtener calor y frío con equipos de climatización. Ya más o menos desde ahí, ya dándonos cuenta en cómo es que la electricidad está fluyendo a cada momento. Ya. También en el ámbito del transporte, bueno, en lo que es en el ámbito de los vehículos, netamente se utiliza, por ejemplo, en lo que es la batería o el sistema de luces, en todo eso que es la electricidad. Pero bueno, ya en el ámbito de transporte, por ejemplo, como hemos podido observar, los ecovía, en este caso, que son los transportes que ya funcionan netamente eléctrico hoy en día. Son los medios de transporte eléctricos por excelencia, por así decirlo, ya que actualmente se están diseñando vehículos eléctricos dirigidos principalmente a usos urbanos, así como los vehículos denominados híbridos, por así decirlo, en los que el motor eléctrico se combina con un motor de explosión, lo que viene a ser motor Otto de 4 tiempos. Eh, ya que esto de manera que se disfruta de las ventajas de ambas fuentes de energía con un simple enchufe de corriente eléctrica pueden cargarse en sí este tipo de baterías. Pero bueno, o sea, en el ámbito de vehículos ya está eso circulando, pero no es en generalidad, ¿no? Ya que, bueno, aquí todavía no es tanto que nos falte conocimiento, sino es más tanto herramienta como maquinaria para poder darle un correcto mantenimiento a este tipo de vehículos. Ya se lo hace, ¿no? Ya se lo hace, pero no es en algo general. O sea, no todas las personas manejan ya un vehículo eléctrico hoy en día. Bueno, ya, algo que también está dentro de la electricidad son los materiales conductores, los semiconductores o los materiales aislantes. Ya, eh, alguien que me pueda explicar o bueno, dar una idea básica nada más de, de qué son los conductores, qué son los materiales conductores. Tal vez para Alan Chuquimarca. Son los que ayudan a tener una buena, o sea, que transporte bien la energía de un lugar a otro y que pueda funcionar bien las cosas. Exactamente. Ujú. Ya, los materiales conductores
son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utiliza para crear circuitos eléctricos. Ya, según esto también se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la corriente o carga eléctrica en movimiento se les conozca como materiales conductores. Para que los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores, se les debe conectar a una fuente de tensión, en este caso a una fuente de energía, a una fuente que genere energía para darle movimiento a estos electrones dentro del material conductor. Ya. Eh, Más o menos citando unos ejemplos tal vez cualquiera que me pueda decir ejemplos de materiales conductores donde puede fluir los electrones. Tal vez, Que mm, se corre. exactamente. Otro tal vez. mm, bueno, sí, sí, exactamente. El oro también, principalmente, ¿no? Eh, pero también está, eh, bueno, como en sí sus funciones son conducir la electricidad de un puerto a otro. Entonces está lo que es el oro, la plata, el cobre, los materiales, los metales, el hierro, el mercurio, el plomo y bueno, muchos más. Pero que sin embargo, el principal en este caso, si vamos a hablar de materiales conductores, son el oro, la plata y el cobre, en lo que se ve en general, tanto en el vehículo como en cualquier otra maquinaria que venga a ser, que funcione netamente con electricidad, que prácticamente es todo en general. Ya. eh, Ahora vuelta, tal vez, ¿qué serían los materiales aislantes? Tomando en cuenta que los conductores son los que permiten conducir la electricidad de un puerto a otro, ya, permitiendo el movimiento de cargas eléctricas. Entonces, ¿qué serían los aislantes? Los cauchos de papel y cerámica. Sí, exacto, pero ¿cuál sería en sí su función en sí? Si digo que los anteriores fueron los materiales que permiten la circulación libre de los electrones, ¿qué pasarían a ser estos? No les permiten que pase la energía. Exactamente. Ujú. Ya que los materiales aislantes son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que se es imposible el flujo de la corriente eléctrica en estos. Ya, los aislantes más se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad. Así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que albergue el mismo y de esta forma mantener en sí su desplazamiento. Además, otra ventaja que tienen estos tipos de conductores son que los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con altas tensiones eléctricas. En este caso, los materiales aislantes vienen a ser la capa en sí, ¿no? Los que cubren en sí a este tipo de material, así como podemos ver en el vehículo que tiene una cubierta de caucho, todos los cables que son en sí del sistema eléctrico, que en lo general en un vehículo es todo lo que es sistema de luces, más por lo general ahí es donde hay una mayor cantidad de cableado. Ya, también cualquiera de estos materiales y otros similares que tengan las mismas características oponen resistencia total al paso de la corriente eléctrica, ya que esto se debe a que cualquier electrón será detectado por los átomos y automáticamente se impedirá su circulación.
También existen aislantes naturales como el aire seco o el aceite mineral y también vienen a existir los aislantes artificiales, como lo que es la baquelita, el cloruro de poli, eh, ¿cómo es esto? A ver, el cloruro de polivinilo, eso sí es la palabra correcta, o el poliéster también, ya. Más o menos que me puedan citar un par de ejemplos de materiales aislantes. Bueno, ya aparte del caucho, que en sí se utilicen para, perdón, bueno, eh, se puede utilizar, bueno, lo que viene a ser un material aislante es la goma, la cerámica, el plástico, la madera y así entre otros que estén familiarizados con este tipo de materiales, ¿no? Que no permiten en sí, cortan el paso de electrones, ya que no hay un flujo como tal que ayude a los electrones a fluir. Ya, pero bueno. Continuando, también hay lo que es los materiales, los semiconductores. ¿Qué serían en este caso los semiconductores, tomando en cuenta los conceptos de tanto los conductores como los aislantes? ¿Cómo serían en sí estos semiconductores? Tomando en cuenta que los unos sí permiten el movimiento y los otros no permiten. Bueno, em, los materiales semiconductores eh, son los que pueden presentar propiedades eléctricas de los conductores y también pueden proporcionar propiedades de los aislantes, dependiendo las características o las circunstancias en donde deban de encontrarse este tipo de materiales. Ya. El campo eléctrico, magnético, la radiación, la presión y la temperatura del ambiente son algunos de los factores que determinan el comportamiento de los semiconductores. Más o menos como estuve diciendo, o sea, es en sí una fusión de los dos anteriores, por así decirlo, ya que presentan características tanto de conductores como de semiconductores. Pero claro, obviamente no van a funcionar en sí en todo de forma general, sino van a ser solamente dependiendo de las características en donde deban de encontrarse. Ya, todos los materiales que contienen 4 electrones en su último nivel generalmente son semiconductores y se utilizan principalmente como elementos de circuitos electrónicos. Las características de los semiconductores es que dejan pasar la corriente eléctrica, pero solamente en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario. Ya, más o menos para que le vayan entendiendo de esa manera. Ya, más o menos, ¿qué ejemplos podrían existir en lo que vendría a ser los materiales, los semiconductores como tal? Ya que estos materiales se puede decir que pueden permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. El cadmio y el selenio. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, correcto, pero van de la familia también algunos, van de la mano. ¿Cuáles más podrían ser? Ya que solo pueden conducir electricidad, solo bajo condiciones específicas y solamente en un sentido, ya que permite ir, como decir, en un sentido, pero en el otro ya no. Bueno, más o menos generalizando y acotando lo que dijo el compañero, también hay lo que es el silicio, el germanio, el azufre y entre otros, ¿no?
Pero bueno, estos vienen a ser materiales que se utilizan más en lo que es todo lo que viene a ser la química y eso, más en lo que se ocupa acá en lo que es la parte automotriz, van a ser más los conductores y los aislantes. Sí se puede utilizar los otros también, pero en generalidad son en sí más los conductores, ya que esos son los materiales que permiten el movimiento de carga eléctrica, o sea, tanto de ida como de vuelta. Ya. Eh, Más o menos profundizándonos en lo que vendría a ser em, la, la electricidad, ya haciendo lo que es la electricidad del vehículo. Aquí ya podemos fijarnos más o menos cómo viene a ser todo lo que es un circuito de sistema de luces y en sí del sistema de encendido. Y aquí se vienen a utilizar ya lo que es los materiales conductores en todo el cableado en sí y los aislantes para hacer su cubierta como tal. Ya eh, la electricidad en el automóvil involucra partes y sistemas de vital importancia para el funcionamiento correcto de nuestro vehículo, ya que, bueno, en este caso, eh, los aislantes vienen a proteger la cubierta por donde pasa, por donde fluye toda esta energía. Y en sí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no existiera un material aislante como cubierta en sí de todo el cableado del vehículo? ¿Qué vendría a pasar si chocaran estos dos materiales conductores? Produce circuitos. Exactamente, un cortocircuito y tomando en cuenta que aquí, por más básico que sea, o a veces hasta de un foquito, puede llegarse a quemar prácticamente todo el cableado. Eh, bueno, ya que para dar asistencia a las partes y sistemas que involucran la electricidad del automóvil, debemos entender la estructura básica de la misma y que sin importar la marca o el modelo del automóvil son esenciales, ya que igual cumplen funciones similares. Ya. Eh, Más o menos en lo que viene a ser en sí un esquema eléctrico del vehículo como general, viene a ser lo que es la batería, el generador, equipos extra que también vayan conectados a esto. Por ejemplo, estos equipos extra puede ser lo que es, por ejemplo, en un vehículo los vidrios eléctricos o tal vez el tapacoco, que hay algunos que tienen el techo corredizo, pero que también vienen a base de funcionando de esta manera, ¿no? Eso podría ser equipos extra. También el control electrónico de la SM, en sí de la EQ, las luces, el motor como tal y lo que viene a ser en sí el, el switch del motor, el arranque o la ignición del motor para encender el vehículo. Ya, la batería en sí, que esta en general viene a tener los 12 voltios, la batería es el elemento central para alimentar todos los circuitos y partes del automóvil, en donde se obtiene la energía inicial para el arranque del motor y su ignición. También de la batería también se obtienen energías para el módulo de control electrónico, que es la SM. Ya, también en donde se utiliza es en sí la batería, ¿no? Que brinda todo lo que es energía a este tipo de sistemas también es las luces y el panel de instrumentos en donde también reciben energía de la batería. Y evidentemente cualquier equipo extra, como ya dije, en sí, vidrios eléctricos, un radio, un amplificador de audio, una pantalla de audio video, o sea, equipos extra en sí que pueden venir a ser adaptados al vehículo. Eh,
unas luces LED decorativas de pronto, o también el aire acondicionado y así muchos más elementos dentro del vehículo que vienen ya a ser equipos extra, pero que vienen a ser alimentados desde la batería, ya que la batería en sí, siendo de 12 voltios, recibe carga una vez que el motor del automóvil se ha encendido y se mantiene cargada para su uso en las siguientes ocasiones, mientras el vehículo está en movimiento, por así decirlo. Alguien tal vez que tenga una pregunta con respecto a Todas, esto. todas las bases, todas las baterías son del mismo voltio. O sea, tienen 12 voltios. Sí, en sí de vehículos en general como tal es 12 voltios la carga general. Pero bueno, en sí vamos a ver un poquito más a profundo en lo que sería el mantenimiento de una batería en los voltios que llega a tener una vez que el vehículo ya esté encendido. Pero bueno, ese es para otro tema que podríamos, que bueno, que se lo va a ver el día de mañana. Ahorita mi compañero va a presentar en sí todo lo que es ya nomenclatura en sí en la electricidad, todo lo que es voltaje, resistencia y todo lo asociado a eso. Como dije, tratamos de irlo haciendo desde lo más simple en sí, porque bueno, la electricidad sí viene a ser así un poco compleja y para que lo entiendan de mejor manera es yendo así como quien dice desde el primer escalón. Eso ha sido de mi parte y a continuación mi compañero. Continúa, Darío. Sí, que me ayudes compartiendo la pantalla, por favor. Ya está ya. Sí pueden ver ahí mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se puede ver la pantalla. Ya, ok. Continúa nomás. A ver, un momento. Bueno, bueno, no sé si me logra escuchar bien, sí se me logra escuchar. Sí, se le logra. Bueno, hasta que mi compañero presente la pantalla, alguien me podría decir así como, como conocimiento general, ¿qué es para ustedes el, o la corriente eléctrica? ¿Qué se les viene a la mente como corriente eléctrica? Ahí me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se puede ver. Ya, dale nomás. No sé si sea mi audio, pero estoy escuchando un eco por ahí. No, no se escucha nada por acá. Bueno, ya estoy escuchando un eco. Bueno, yo les voy a hablar acerca un poco de lo que es la corriente eléctrica. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición que se nos refiere a que la corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. En este caso, un conductor
por un conductor metálico. Son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por una unidad de tiempo. Bueno, como esto es como una definición, se podría hablar que la corriente cuenta lo que es con electrones y, y una carga eléctrica que atraviesa mediante un conductor metálico, ya sea por tal vez por un alambre o por algún conductor o por algún tipo de circuito. Eh, pues puedes pasar a la siguiente. Pasa es, bueno, para explicar un poquito de la mejor manera posible, pues lo que vendría a ser la corriente eléctrica es aquel que mediante un conductor pasa una determinada cantidad de electrones por un tiempo determinado. Pues como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es un conductor, ¿no es cierto? Un conductor, o puede ser, como les mencioné, un alambre o cualquier tipo de conductor eléctrico. Eh, Como pueden ver dentro de la imagen, tenemos lo que son protones y electrones, los cuales son los que tienen la energía para poder cruzar por este dicho conductor. Eh, Se puede decir que la corriente eléctrica vendría a ser la cantidad que ocupa ese conductor al momento de que exista una energía. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es una batería y de esta batería es la que transmite esa cantidad de energía que pasa por este dicho conductor. Eh, Puedes pasar a la siguiente, por favor. Pues tenemos también, de la parte de la corriente, tenemos dos tipos de corriente, los más generales que se podría ocupar en el campo automotriz. Tenemos lo que es la corriente continua. Nos dice que la corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato, como pueden ser baterías, o como pueden ser baterías o pilas. Una de las ventajas de la corriente alterna es relativamente económico al cambio de voltaje. Bueno, lo que nos habla acerca de la corriente continua es que este tipo de corrientes, mediante al momento de que se cierra un circuito, esta corriente se mantiene fluctuando en su propio circuito. O sea, quiere decir que no es tan constante y que no tiene tal vez algún impedimento que se pueda detener o que se quede ahí estancado. Este tipo de corriente se puede ver lo que es más en voltajes de baja tensión. Eh, Puedes pasar a la siguiente, por favor. León. Bueno, disculpen la demora, pero ahorita lo que les vamos a hablar acerca es de la corriente alterna. La corriente alterna nos dice que es un tipo de corriente eléctrica que en la dirección del flujo de electrones ya vienen los intervalos regulares o en ciclo. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y electricidad dispone normalmente en las casas. Bueno, lo que nos habla de esta corriente alterna es que se podría decir que
que no es como la corriente continua, que tiene una continuidad o sea, al momento de que sigue activado este ciclo, se mantiene activo lo que es la corriente continua. En cambio, la corriente alterna es como que tiene sus ciclos de que se queda en una sola posición, lo que son los electrones del conductor, se quedan en una sola posición y no tiene a dónde más fluctuar, ni puede regresar, ni puede adelantar. Tu punto de vista es un ejemplo que se podría ver de este tipo de corrientes alternas sería lo que es en las casas de los enchufes de las casas, se puede decir. Al momento que se conectara tal vez un aparato con algo y ya este tipo de corriente se queda fluctuando al momento de encender. Hasta que se enciende, se puede decir que se mantiene continuamente. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí lo que les podría mostrar es un gráfico que cuál sería la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Como ustedes pueden ver en la imagen, la corriente continua tiene un flujo que va en una sola dirección, ¿cierto? No tiene un cambio repentino como se puede ver en lo que es en la corriente alterna. En cambio, la corriente alterna se podría decir que tiene sus fluctuaciones de cambios de energía. Estos cambios de energía se podría apreciar también que al momento de que tal vez el circuito no se encuentre totalmente, se puede decir, constante prolongación, no se prolonga continuamente como es la corriente continua. Bueno, este tipo de corrientes, la corriente alterna también se podría ver lo que es en altos voltajes. Y eso sería una de las diferencias con la corriente continua. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Pues bueno, en este momento para que sea un poco más de su entendimiento, les voy a mostrar un pequeño video de cómo es el funcionamiento de la corriente continua y de la corriente alterna. Me confirman si es que se puede ver el video. Sí se logra ver la pantalla. Si se logra ver la pantalla. Sí se logra ver la pantalla. Pues bueno, aquí lo que podemos ver entre corriente
continua y alterna es que la corriente es flujo de electrones dentro de un conductor, lo que les estaba explicando que es la cantidad de electrones que pasan mediante un conductor, ¿no es cierto? Esto vendría a ser lo que es el amperaje que se puede medir en amperes. Eh, el voltaje que podemos observar también nos habla de que igual pues, el voltaje les puedo hablar lo que es más adelante, la definición. Aquí tenemos lo que es una diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Como les estaba mencionando, el flujo de electrones no cambia en la dirección ni en la magnitud, como se puede apreciar lo que es la imagen, eh, que no al momento de que se le conecta, digamos, una batería o una pila, el flujo de electrones no se queda, digamos, estático, sino que continúa su curso girando todo el circuito mediante la energía que puede ser transmitida desde esa batería o desde cualquier otra fuente de poder. La alterna es el flujo de electrones que cambia de dirección y magnitud. No sé si puedes reproducir un poco, por favor. Como se puede apreciar en la imagen de la corriente continua, como ustedes pueden ver, tenemos lo que los electrones están mediante, o sea, tienen su polaridad continua, siguen su curso sin ninguna interrupción. Pero en cambio en la corriente alterna, como ustedes pueden ver, eh, tiene como pueden ver cómo está cambiando de dirección lo que es tipo de corriente, como pueden ver en un lado está yendo para un sentido y en el sentido, por ejemplo, en la parte de arriba está yendo para arriba, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo de la fuente está yendo hacia lo que es para el otro sentido. Esto es lo que se trata de decir que al momento de que de la corriente alterna no va en una sola dirección, sino que puede ir en diferentes direcciones y así es lo que se conoce como corriente alterna. No sé si haya tal vez alguna pregunta o inquietud. Bueno, en este momento vamos a hablar lo que es, qué, qué- cuál es la definición del voltaje, ¿cierto? Bueno, a diferencia de lo que es una corriente eléctrica, el voltaje o tensión eléctrica es la fuerza necesaria para empujar a los electrones a través de un material conductor desde un punto de mayor potencia a otro, de un punto de menor potencia o tal vez, qué sé yo, tal vez, o sea, lo que nos trata de decir es que a diferencia de lo que es la corriente eléctrica, el voltaje vendría a ser la fuerza que necesita para poder enviarle los electrones por el dicho conductor. Eh, en este caso, lo que la corriente medía era la cantidad, ¿no es cierto? Pero en cambio, el voltaje mide lo que es la fuerza necesaria que pasa por ese conductor. Pues esa vendría a ser una de las diferencias, como pueden ver en la imagen. De igual manera, tenemos lo que es un conductor, lo que son los electrones y la fuerza con la que necesita para poder ir por este conductor. Puedes pasarle la siguiente, por favor. Aquí igual les tenía un pequeño video, ojalá que se pudiera abrir para que se entienda de manera un poco lo que les estaba tratando de decir.
más o menos la pantalla que logra apreciar. Como un ejemplo, como se veía en la imagen de que había un caudal de agua, ¿no es cierto? Más o menos es el mismo funcionamiento de lo que es el voltaje o la tensión eléctrica, ¿no es cierto? Como ustedes muy bien saben, digo, cuando el agua va bajando por una, qué sé yo, por una pendiente o por una pequeña, por un pequeño riachuelo, baja con una fuerza, ¿no es cierto? Esa es esta fuerza como que se podría, digamos, comparar o dar una pequeña comparación, se puede decir que el agua baja con una fuerza, ¿no es cierto? Este es el mismo proceso que sucede al momento de que, de que los electrones pasan por ese conductor, ¿no es cierto? Eso se puede hacer como una comparación y como un ejemplo que es dicha agua baja con una fuerza proporcional, se podría decir, eh, haciendo que esta agua no se quede estancada, sino que siga su camino con esta fuerza necesaria. Es de esa misma manera que lo que es el voltaje, va con una fuerza desde la fuente hacia un consumidor, ¿cierto? Ahí como se puede ver en la imagen, pues, más o menos se puede hacer la comparación de que el riachuelo o el río viene a ser un conductor, ¿no es cierto? Y el agua vendría a ser los electrones, ¿cierto? Y con la fuerza con la que baja, vendría a ser o sea, la fuerza desde la fuente, se puede decir. Pues, pongamos que la fuente sea una laguna, ¿no es cierto? Y de esa fuente es la fuerza con la que manda, digamos, el agua hacia abajo, digamos, al consumidor. Eso es lo que se puede hablar que es voltaje de comparación. Ya lo que podemos ver en el video vendría a ser lo que llamamos las fórmulas de cálculo. El cálculo que puede hacerse para sacar lo que es el voltaje, ya que para sacar el voltaje lo que se necesitaría, eh, se necesitaría lo que es lo que para sacar el voltaje necesitaría una intensidad, una resistencia y con estos dos datos se podría sacar lo que es el voltaje. Y para de la misma manera, viceversa, para sacar lo que es igual el voltaje o ya sea la intensidad, igualmente necesitaríamos tres pequeños datos, que sería el voltaje y la resistencia. Si se quiere sacar lo que es la resistencia, lo que tendríamos que ocupar sería el voltaje y la intensidad. Eh, Eso sería todo por mi parte. Bueno, buenas noches. Ya les voy a compartir mi pantalla para que puedan observar. Bueno, les voy a hablar un poco de las herramientas que se requieren para nosotros poder realizar un mantenimiento en el vehículo en lo que se refiere a electricidad. La primera que tenemos es un escáner automotriz, que como su nombre lo indica, eh, se podría decir que este nos ayudaría a comprobar si es que nosotros tenemos algún problema en el vehículo, ya que a veces se nos prende lo que es la luz del check, entonces ahí nosotros podemos observar en este pequeño aparato qué sistema podría estar fallando o qué componente o sensor nos está mandando una señal equivocada. También tenemos lo que es un multímetro automotriz. Esto nos permitiría medir continuidad, voltaje, amperaje.
También podríamos medir lo que es resistencia y todos esos temas que mis compañeros ya lo acabaron de mencionar. También tenemos lo que es un comprobador de corriente que nos ayuda a diagnosticar si es que algún componente no está llegando corriente. Entonces, mediante la punta que podemos ver aquí, nosotros pinchamos el cable o el componente y vemos si está llegando corriente, ya que en esta parte de aquí tenemos una luz testigo que nos indica si, como les digo, si es que llega o no llega corriente. Este lagarto o pinza de aquí conectamos al negativo de la batería y nos va a rebotar a ver qué señal nos está llegando, si es positiva o negativa. Tenemos también un comprobador de corriente o comprobador de baterías, que este nos dirá la vida útil que aún tiene la batería. Algunos vienen con una pequeña impresora láser, se podría decir, y que nos imprime un pequeño voucher donde nos indica ya sea que nos indica la vida de la batería, los voltios que ésta tiene. También nos permite saber si es que el alternador está cargando o no. Esta se conecta directamente a la batería y de acuerdo a las especificaciones que tenga la batería, vamos nosotros vamos a poder observar cómo es, cómo es el funcionamiento de la misma, si está buena o está mala. Igual ahí nos asoma se podría decir, la salud de la batería. También tenemos un cargador de baterías. En este caso tenemos un arrancador de baterías. Hay algunos que nos permite realizar la función de arrancar el vehículo, o sea, de mandar corriente suficiente para poder nosotros arrancar el vehículo. Hay otros que simplemente sirven para cargar la batería. En cualquiera de los dos casos es bueno tener una de estas, ya que sí hay vehículos que suelen quedarse sin batería y toda esa situación. Tenemos alicates que vendrían a ser un poco como para pelar los cables, desajustar algunas situaciones que les encontremos un poco duras, pero aquí podemos ver este alicate de aquí, este cortafrío de aquí, o para pelar el alambre, y una pinza, que serían los básicos que nosotros deberíamos encontrar, ¿no? También tenemos un juego de destornilladores. Cabe recalcar que si nosotros vamos a realizar mantenimiento en un vehículo, se puede decir común, no es necesario tanto recubrimiento en el destornillador. Estas herramientas se utilizan también en lo que son autos eléctricos e híbridos. Ahí tenemos ya corrientes un poco más elevadas y es un poco más peligroso lo que es el amperaje. Entonces tenemos estas herramientas que son recubiertas con material aislante de la electricidad y evitará que nosotros suframos accidentes. Lo podemos observar. También tenemos lo que es una estación de soldadura, o simplemente podemos tener lo que es un cautín. Como podemos observar, aquí tenemos el cautín. Aquí en la parte de aquí regulamos lo que es el voltaje del mismo, que caliente más o menos. Tenemos el estanio, tenemos un estropajo para limpiar lo que es la punta del cautín. Tenemos el portacautín, tenemos aquí una herramienta para succionar la suelda, y aquí están las diferentes puntas del cautín y una pequeña pinza. También tenemos lo que es un taladro. A veces necesitaremos ya realizar agujeros en alguna instalación o alguna cosa, entonces también utilizaremos un taladro. También lo podemos ocupar como un destornillador o atornillador, depende del uso que le podamos dar, ¿no? Algunos de esos taladros ya son completamente inalámbricos y nos dan esa opción. Tenemos también un medidor de presión de combustible, que esto sería más ya para diagnosticar un problema en un vehículo. Se podría decir para ver si es que la bomba de gasolina está funcionando correctamente o no. Y por último tenemos lo que es una caja de herramientas. Aquí tenemos las diferentes llaves mixtas, como podemos observar, una pequeña palanca de fuerza, los aumentos. Cabe mencionar que para realizar lo que es electricidad automotriz no necesitaremos herramienta se puede decir, tan grande. Aunque tengamos una cajita de herramientas de 3 octavos, mando 3 octavos y una de
de 3/4, creo que es suficiente para nosotros poder realizar mantenimiento básico en lo que se refiere a electricidad en el vehículo. Tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Disculpe una pregunta. Claro. Más o menos, ¿de cuánto sería el precio de todas estas herramientas para realizar un mantenimiento preventivo? Preventivo, predictivo, sería lo más básico, como le digo, sería una pequeña cajita de 3/8 y una de 3/4, que la una rondaría entre eso de los $200 y la otra, o sea, en una marca más o menos buena, podríamos decir, porque de ahí podemos encontrar marcas baratas, entonces ya dependería también del, de la calidad de estas herramientas, ¿no? Entonces, yo pensaría que lo que le acabé de mencionar sí costaría más o menos unos, ¿qué será? Unos $800 por lo bajito, comprando un escáner del más bajo que cuesta unos $50, digamos así. El escáner es lo Entonces, que nos va a permitir ver los programas en el auto. los problemas en sí, o sea, todos los problemas no nos va a arrojar el escáner. Lo que sí es que nos va a permitir, yo qué sé, si a usted se le prende la luz testigo del check engine en el tablero, le va a decir por qué. Entonces, ahí usted recién va, como quien dice, a seguir el problema y ahí va lo que usted va a realizar es el, el diagnóstico, ¿no? Entonces, no todos los problemas se reflejan en el escáner. Hay problemas, es decir, el auto arranca, pero no mantiene el relentí. Entonces, el escáner no le va a decir que está fallando, porque no, como le digo, o sea, la computadora no detecta esa falla. Entonces, a veces puede ser cuestión del cuerpo de aceleración sucio, de la válvula IAC, del sensor de la Más o posición de menos la mariposa. los programas, ¿en cuánto saldría? Depende, como le dije, o sea, ya depende de lo que ustedes estén dispuestos. Póngase, recién compramos un escáner automotriz que rondaba entre los $1,400, que permitía hacer lo que es el diagnóstico en vehículos de alta gama y toda esa situación. Venía con lo que es un comprobador de baterías y una pequeña cámara para poder introducirlo en los cilindros y ver cómo está. Entonces, solamente el escáner, le estoy hablando que valía $1,300, $1,400. Entonces, más o menos ese precio es un escáner completo. Pero de ahí sí encontramos escáner de unos $60, $70, que ya solamente le botan el código y una pequeña referencia de lo que puede estar fallando. También podemos encontrar lo que son interfaces. Ahora tenemos lo que son los escáneres Bluetooth, se podría decir así, ¿no? Que conectamos al OBD del vehículo y podemos diagnosticar mediante una aplicación en el teléfono. Entonces, también tenemos ese tipo de escáner, pero como le digo, o sea, ya de precios y eso sí, sí depende mucho de dónde y cómo lo compremos, las marcas también. Listo, solo esa era la duda, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien tal vez tenga alguna otra pregunta? No sé si todos tal vez tengan acceso a lo que es una computadora o alguien esté conectado desde el celular, tal vez. Sí, señor Claudio Quispe. Tal vez tiene alguna duda, alguna consulta. Bueno, les voy a mostrar un pequeño programa para nosotros hacer una simulación Disculpe, de...
Sí, Para verificar un chequeo de cables que están en mal estado, eh, sí vale verificar con un multímetro normal para verificar que tiene corriente y no se está desviando. eh, sí, o sea, podríamos con un multímetro común y de no tan alto valor podemos conocer eso, ya que podríamos tener, si es, podríamos decir, los cables de encendido, o sea, de bujías, podemos medir la resistencia, entonces nos va a botar un valor y lo vamos a comprobar con lo que dicta el fabricante del cable o del vehículo. Si hablamos, yo que sé, de un cable que llega a un sensor y llega a la computadora también, lo comprobamos mediante continuidad. Entonces, sí, o sea, no tendría que ser por qué un multímetro ya completo para poder medir estas cosas. No, no habría problema con esta situación. ¿Y esto cómo se podría verificar con el amperaje que usted menciona? Eh, o sea, ¿el amperaje de qué se refiere? ¿De la batería o de algún componente ya del vehículo? O sea, ¿se puede Eh, decir alguna lámpara, algún... en la parte eléctrica del vehículo, desmontándole todo el cableado, ¿Ya? tenemos me tocó revisar todo el cableado eléctrico a ver si tenía desvío de corriente o fugas, similar, o si el cable estaba en mal estado para reparar y soldar. Eh, Simplemente solo le conectaba el multímetro y veía dónde tenía continuidad. Si ya sonaba en distintas partes, ya me tocaba revisar parte por parte del cable y hasta que solo el multímetro pite en una parte. Pero lo que no entiendo es que cómo le revisa usted en amperaje. Bueno, en este caso, cuando nosotros revisamos el cableado de un vehículo cuando ya está desmontado, podemos medir solamente continuidad. Nosotros ubicamos lo que es, déjame buscar la imagen de un... Aquí tenemos un multímetro. Como les digo, no tiene que ser tan completo, entonces, déjeme ver si sacar un poco la imagen para poderlo mostrar. Y aquí. Aquí, en la parte de aquí nosotros podemos observar, en esta función de aquí medimos lo que es continuidad o resistencia en algunos multímetros también, ¿no? Entonces nosotros ponemos la perilla esta en la parte de aquí y mediante los dos cables que podemos observar que vienen con el multímetro, cogemos ambos extremos de los cables. Entonces, si nos pita, quiere decir que el cable está bueno, no está roto en alguna parte. Pero si, como usted lo menciona, si el cable pita en parte, se podría decir yo qué sé, en una parte sí marca continuidad, pero usted le mide en el otro extremo y no marca, entonces quiere decir que el cable está roto en alguna parte, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si respondí su pregunta o necesita que la aclare más. Sí, es que también teníamos un programa que nos indicaba cómo era el funcionamiento de la máquina y según cómo estaba en la computadora nos guiábamos y decía G16 con G12 debe tener continuidad y Claro, en este sonaba en caso, otras partes. claro, en este caso usted me está hablando de un diagrama eléctrico. Usted estaba siguiendo un diagrama eléctrico para poder comprobar, se podría decir, el funcionamiento del mismo. Sí, Entonces, exacto. Entonces, ahí lo que usted hace en el diagrama, usted ve, yo qué sé, llegan tres cables al sensor IAC, podríamos decir, ¿ya? Entonces tenemos que buscar que esos mismos tres cables, en cuál pin de la computadora nos da referencia de continuidad. Entonces ahí a eso se llama lo que es la prueba de continuidad. Eso le digo, o sea, se realiza más cuando ya todo el cableado está en la parte externa del vehículo o estamos verificando todo el cableado, se podría decir así.
Entonces revisamos cable por Sí, cable de que eso sale es del montar todo el socket. cableado. Exacto. Revisamos de cada cable que sale del socket de la computadora, llega algún sensor, algún actuador. Entonces ahí es lo que nosotros medimos lo que es continuidad. Conectamos del un extremo, se podría decir, al, al mazo de cables que llega de la computadora y vamos comprobando de uno en uno a los cables que llegan a los diferentes sensores, a ver en cuál nos marca continuidad y para poder saber de qué componente o si es que es señal o tierra o alimentación del sensor. Entonces, eso sería la situación, o sea, ya le entendí un poco más. Sí, esto no de. Muchas gracias. Sí, en este caso, o sea, lo que usted me menciona, como le digo, o sea, el multímetro no depende tanto ya del multímetro, sino más bien del diagrama que usted tenga del vehículo, se podría decir así. Porque si usted tiene un manual de taller, ahí le va a indicar con precisión qué cables o cómo va a estar conectado. Déjeme buscar, yo tenía creo que un pequeño manual de alguna camioneta, ya les comparto. A ver, aquí tenemos lo que es un pequeño diagrama. No sé si puedan observar la pantalla tal vez. Entonces, en este caso tenemos el diagrama el manual de taller de una Mazda BT50. Entonces, aquí nos indica los diferentes apartados que tenemos en cada uno de los ítems o páginas que vamos a revisar. Y por aquí debe haber lo que es el sistema eléctrico. Engine, lubricación, sistema, fuel, control. Aquí está, a ver. Veamos si es que está un poco aquí. Aquí vemos los pequeños instrucciones que tenemos de las diferentes ubicaciones de los componentes del vehículo. Y aquí, miren, como todos observar, aquí tenemos el conector que llega directamente a la computadora o a la PCM. Entonces aquí nosotros revisamos todas estas situaciones, estos números pequeños son cada uno de los cables que llega a la computadora y va hacia los distintos sensores o actuadores que tenemos en este vehículo. ¿Dónde estamos? Entonces más o menos eso vendría a ser lo que es el manual de lo que es, se podría decir una pequeña introducción de lo que es la electricidad del vehículo. Cabe recalcar que esta herramienta también es se podría decir muy importante, ya que deberíamos tener un manual antes de comenzar a hacer algún diagnóstico al vehículo, para saber qué cable debemos seguir o qué línea debemos seguir. Como aquí, este es un diagrama, se podría decir, un poco electrónico de lo que es la 4x4 de esta camioneta.
Entonces podemos observar, este es el módulo de la 4x4, este de aquí. Entonces vemos que llegan cables de la palanca que activa la 4x4, llega al módulo. Tenemos un cable de señal que llega igualmente del switch hacia el módulo. Tenemos que tener, aquí tenemos tres terminales que son tierra. Tenemos aquí un terminal que llega a un switch que desactiva o activa lo que es esta válvula de aquí, que funciona mediante estas dos electroválvulas de aquí, que estas a su vez funcionan con el vacío del motor. Entonces es un control electrónico ya, de lo que es ya la 4x4 un poco. Aquí tenemos el actuador que nos indica si está activado o desactivada la tracción en las ruedas delanteras. Entonces esto vendría a ser lo que es un poquito un manual de lo que nosotros debemos seguir al momento que realizamos algún diagnóstico en algún vehículo. No sé si tal vez está entendido hasta aquí. Bueno, como veo que no hay dudas ni comentarios, voy a dar paso a mi compañero para que siga con su tema. Muchas gracias. Listo, buenas noches con todos los participantes. No sé si puedan escucharme bien. Sí, se lo escucha. Ya, listo. Bueno, por favor, como les había puesto aquí en el mensaje de la llamada, más adelante voy a hacer unos ejercicios sobre lo que les voy a explicar en este tema. Por favor, necesito que tengan una calculadora para poder realizar lo que son los ejercicios. Listo. A ver, les voy a explicar un poco para que quede más entendido lo que es la corriente eléctrica. Listo. Una corriente, déjenme presentarles. Dice, una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Como pueden observar en la imagen, la parte coloreada de amarillo prácticamente sería el plástico o el aislante, y los electrones de carga negativa van a la carga positiva, serían la corriente eléctrica. Tenemos dos tipos de corriente. La una es la corriente continua, que también con las siglas de un vehículo se entiende como CC, y la corriente alterna, que tenemos como representación CA. Cuando el movimiento de los electrones se produce en un mismo sentido, se llama corriente continua. La corriente eléctrica siempre circula en el mismo sentido. Como se puede apreciar, no sé si se ve en el GIF de la imagen, está yendo la corriente en un solo sentido recto, se podría decir. Utilizan corriente continua todos los aparatos que funcionan con pilas o baterías. En este caso, un vehículo funciona lo que son las baterías. También aquellos aparatos que están conectados a una fuente de alimentación. Aquí tenemos lo que es la corriente alterna. Por favor, alguien que me ayude leyendo lo que significa la corriente alterna. Alan Chuquimarca, por favor. Cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido cada cierto tiempo, se llama corriente alterna. Utilizan corriente alterna todos los aparatos que se enchufan directamente a la red. En la toma de corriente, los polos positivos y negativos se están invirtiendo constantemente. Listo, muchas gracias, Ana. Como pueden apreciar en la figura, este sería el movimiento que realiza la corriente alterna. En el eje de coordenadas, como sabemos, tenemos lo que son de la parte superior
del eje horizontal al vertical, prácticamente sería positivo. Y de la parte del horizontal hacia la parte inferior serían lo que son negativo. Como dice la definición, la toma de corriente pasa del polo positivo hacia el polo negativo. Así se produce lo que es la corriente alterna. Por favor, ¿alguien sabe dentro del vehículo cuál es el aparato que hace que la corriente continua generada por nuestra batería se convierta en corriente alterna? Cabe mencionar que la corriente alterna distribuye muy bien la energía en todos los demás elementos que nosotros vamos a tener en el vehículo. En este caso, los demás sensores, que es como ayer, el pasado viernes comentó mi compañero, tenemos distintos tipos de sensores que hacen que nuestro vehículo funcione, el IAC, el AT, etcétera. Por favor, alguien que me indique cuál es el elemento que cambia este tipo de energía de corriente continua en corriente alterna. Por favor, para... A ver... Claudio Quispe, por favor, ¿me podría ayudar? No se le escucha, Claudio. Joel Enrique, tal vez. ¿Podría ser el alternador? Sí, exactamente. El alternador es el elemento con el que transforma la energía corriente en energía alterna, como podemos ver aquí. Esto se produce a través de un bobinado que se encuentra dentro de este elemento, que hace que la corriente sea transformada en corriente alterna. Como le digo, este tipo de corriente es eficiente para no perder lo que sería la cantidad eléctrica que pasa en una sola dirección en la corriente continua para todos los elementos que conforman lo que es el vehículo. Listo. Yo les voy a explicar acerca de lo que es la ley de Ohm. Por favor, si alguien me puede ayudar leyendo la diapositiva. Otra persona. Mario Javier Acosta, tal vez, por favor, me podría ayudar. Por favor, ¿me puede leer la diapositiva? Ya te lo yo, Brian. Espera, tal vez Omar Quispe. Presente. Por favor, ¿me puede leer la diapositiva? Ya. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm en 1789-1854. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Listo. Muchas gracias. Como podemos apreciar en la imagen, este sería el símbolo de lo que es la ley de Ohm. En la parte superior del triángulo que tenemos lo que es el voltaje. En la parte roja tenemos lo que es la intensidad y en la parte azul tenemos lo que es la resistencia. El voltaje, ¿en qué se medía? Por favor, alguien si se acuerda, como explicó mi antiguo compañero, el voltaje en qué medida se utiliza para representar. Tal vez Néstor Guamantica, por favor, si me puede escribir en el chat.
¿Cuál es la medida que utilizamos para... Puede ser en amperios. No, para medir el voltaje. En voltios. Sí, exacto. Voltios es la medida que nosotros utilizamos para medir el voltaje. Listo, a ver. ¿Y la intensidad en qué se medía? ¿Alguien que me pueda ayudar? Ahí sí, Joel Enrique, por favor. Ahí sí. Joel. En En amperios. amperios. Exacto, sí. Y por último, la resistencia en qué se medía. En ohmios. Exacto, listo. Espero que quede claro. El voltaje se mide en voltios, la intensidad en lo que es amperios y la resistencia se mide en ohmios. Continuemos. Aquí, como pueden observar en la imagen, dice que la intensidad es en amperios, que se representa con la letra A. El voltaje es la diferencia de potencial en voltios, que se representa con la letra V. Y la resistencia en ohmios, que es representada con el símbolo omega. De este recuadro del que vimos anteriormente, por favor, quiero que tengan en consideración que este es para sacar cualquier valor, ya sea de intensidad, de voltaje o de resistencia. Lo único que van a realizar es, si van a sacar el voltaje, tapan el color azul y queda solamente lo que es intensidad y resistencia. Y al estar en los dos unidos de esa manera, sería intensidad por resistencia. Si en caso contrario nosotros queremos sacar lo que es el valor de la intensidad, tapan el cuadro rojo, quedaría voltaje sobre resistencia o dividido para resistencia. Y si en el caso que nosotros queramos sacar el valor de la resistencia, vamos a tapar el cuadro azul para quedaría como voltaje sobre intensidad o dividido para intensidad. Aquí pueden apreciar cómo quedaría. Si queremos sacar voltaje, es igual a intensidad por resistencia. Y si queremos sacar intensidad, voltaje sobre resistencia, y la resistencia sería voltaje sobre intensidad. Ese sería el símbolo que nosotros tenemos al realizar este tipo de triángulo, para nosotros no confundirnos al momento de, de transformar de transferir lo que sería para sacar cualquier tipo de valor. Aquí tenemos lo que son, cada uno representa, que les había comentado ayer. Les voy a explicar cómo realizaríamos, bueno, antes de esto, no sé si alguien me puede explicar para qué funcionaría saber este tipo de, de ecuaciones o de realizar este tipo de problemas. No sé si alguien tiene alguna idea para qué podríamos aplicar. Tal vez Acosta Mario me podría decir. Omar Quispe, tal vez. Para saber la medida de cargas. O algo así. Sí, también. Pero hay otros también que podemos nosotros saber. Alan Chuquimarca, tal vez alguna idea. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Claro, en lo que estamos hablando de la ley de Ohm, y por ejemplo, nosotros queremos averiguar lo que es voltaje, intensidad o resistencia, para nosotros aplicarlo en lo que sería nuestro vehículo, ¿para qué nos serviría realizar este tipo de ecuaciones dentro del ámbito del vehículo?
para que, o sea, toda la corriente pase con la intensidad debida, o sea, para que no ocurra ningún cortocircuito y nada. Sí, bueno, también sirve para eso, pero bueno, les voy a comentar ya. Este tipo de ecuaciones o teorema que les acabo de presentar, para nosotros sirve, por ejemplo, si nosotros tenemos una batería que se encuentra en mal estado, nosotros con el aparato que acabo de mencionar en mi anterior compañero, con el multímetro, calculamos la cantidad de corriente que tiene nuestra batería. Este sería uno. Por ejemplo, si dentro de nuestro vehículo, en los sistemas que nosotros tenemos, ya sea, por ejemplo, de refrigeración, cualquier sistema eléctrico que nosotros tengamos, vamos a necesitar lo que es una resistencia. Podemos tener esto también en lo que son en los focos, en los de dirección. Si se nos quema una resistencia, entonces, ¿qué pasaría se quema una resistencia? Si nosotros ponemos una resistencia baja que no soporte lo que es la carga eléctrica que transmite nuestra batería. Entonces, nosotros colocamos lo que es el multímetro en, en nuestra batería para ver qué cantidad está transmitiendo esta batería, y también con la pinza podemos calcular, no sé si han visto que hay multímetros que tienen una pinza que es como un agarre. Bueno, eso sirve para saber lo que es el amperaje. Conociendo los valores de voltaje y amperaje que tiene nuestro vehículo, vamos a calcular qué resistencia vamos a necesitar para que el circuito sea el adecuado y no se queme los componentes como los focos. Para eso sirve este tipo de ecuaciones. También para saber si dentro del circuito nuestra batería está funcionando bien, o si está pasando la corriente de manera adecuada dentro de nuestro sistema eléctrico. Listo. Antes de empezar a realizar lo que son los ejercicios, déjenme, no sé si puedan ver aquí como una pizarra. Sí. Ya. Listo. Para simbolizar lo que es la resistencia, va a tener este símbolo. Esto va a ser una resistencia, ¿ya? Esta resistencia puede ser, le podemos poner cualquier valor, ya sea 5 ohmios, 10, la que nosotros queramos. Listo. Este símbolo que les voy a representar ahorita es del voltaje, sería nuestra batería. Como ustedes saben, las baterías siempre tienen que funcionar en 12 voltios. 12 voltios. Y la corriente, la intensidad sería nuestro circuito. Déjenme cambiarle de color para que puedan notar. Sería todos los electrones que fluyen a partir de este circuito. Sería lo que es la intensidad. Ya, aclarando eso, en la siguiente imagen, como podemos apreciar, saqué unos ejercicios de internet y les voy a comentar cómo se hace. Aquí tenemos lo que es, dice que hay una batería o un alimentador que tiene 30 voltios. Está pasando la corriente por este circuito y nos presentamos lo que es una resistencia de 10 ohmios. Queremos saber qué intensidad es la que circula dentro de este circuito, con la resistencia y el voltaje que nos dan en este ejercicio. Para sacar la intensidad, como pudimos ver en la fórmula que les presenté aquí, dice que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Esto tienen que anotar, por favor, porque a partir de esto vamos a sacar cualquier valor que vayamos a tener en los siguientes ejercicios. Aquí, como podemos ver, dice que el voltaje es de 30 voltios y nuestra resistencia es de 10 ohmios. Dividiendo 30 dividido para 10
sale que la intensidad con la que circula dentro del circuito es de 3 amperios. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí está fácil. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. ¿Sí? Listo. Bueno, continuemos. Van a realizar lo que es este ejercicio ya. Ahora van a sacar qué voltaje es el que nosotros tenemos en este circuito con las fórmulas anteriores. Las dos primeras personas que me saquen el resultado, les vamos a sumar en la siguiente prueba un punto adicional. Disculpe, sale con el estimado. Dígame. No, 40 voltios. 40 voltios es la respuesta. Sí, efectivamente es 40 voltios. ¿Alguien más? ¿Quién me dijo para anotarle, por favor? Quispe Omar. Ya. Listo. Ya sigamos con el siguiente. Por favor, ahora quiero que me saquen el valor de la resistencia. Asimismo, las dos primeras personas que saquen el resultado tienen un punto adicional. $2.2 ohmios. ¿Ya? ¿Quién fue quien me dijo la respuesta? Omar Quispe. Omar Quispe. Otra persona, tal vez falta uno más que haya sacado la misma respuesta o diferente. Igual me salió 2.2. Disculpe, ¿en qué casos nomás se multiplica y en cuáles casos se divide? Listo, ya les voy a explicar ya. En este caso, dice que nos está indicando cuál es el valor de la resistencia. Como pueden ver aquí en la imagen, dice que la resistencia es igual al voltaje sobre intensidad. Entonces, en este caso sería una división. Sería 11 voltios dividido para 5 amperios. Y el resultado saldría 2.2 ohmios. En el caso anterior tenemos lo que es cuál es el valor del voltaje. Y como podemos ver aquí, el voltaje es una multiplicación. Dice que se multiplica la intensidad por la resistencia. Sí, en este caso sería 4 amperios por 10 ohmios, que sería un total de 40 voltios. Ahí sí quedó claro. Sí, por si acaso los números con mayor valor van arriba. No, es de acuerdo a la fórmula, por eso les dije que anoten estas fórmulas. Sí. Sí, entonces puede haber valores como 0.023, 0.024. Claro, exactamente, sí puede haber ese tipo de valores. Ya. Ya. Listo. A ver. Ahora les voy a poner lo que son dos ejercicios más, un poco más complicados, para que puedan realizarlo. Espérenme 2 minutitos, por favor. De igual manera, las dos primeras personas van a tener lo que son puntos adicionales. En este caso tenemos ahora los juegos de Mark Quispe y de Alan Chicano. Alguien se le encendió el micrófono, por favor, podría apagarlo. Gracias.
A ver. Listo. A ver, vamos a, en la pantalla mía, les voy a poner lo que son los ejercicios. Listo. A ver, tenemos lo que es una fuente de alimentación de 12 voltios. Vamos a tener lo que es una resistencia. Bueno, no vamos a tener, vamos a averiguar cuál es la resistencia que nosotros debemos tener para, para colocar en el circuito. ¿Cuál sería la resistencia? Y tenemos una intensidad de, pongámosle de 3 amperios. ¿Cuál sería el valor de la resistencia, por favor? 4 ohmios. Exacto, Alan Chuquimarca, ¿verdad? Sí. Buenas noches, 4. Sí. ¿Quién fue quien me dijo después, por favor? Acosta Mari. Listo. Ya, pongamos otro. Ahora vamos a tener lo que es un voltaje de 20 voltios y una resistencia de 15 ohmios. ¿Cuál sería la intensidad? Perdón por los garabatos. 1.3 amperios. 1.3, ¿alguien más? 1.3. En este Bien. caso tenemos que multiplicar. En este caso tendría lo que es que dividir voltaje sobre resistencia. 20 dividido para 15. La segunda persona, tal vez quien me dijo la respuesta, por favor, me podría ayudar con su nombre. No alcancé a ver quién fue. Alan Chuquimarca fue y alguien más fue. Quispe Omar. Bien, listo, sí quedó fácil, sí está fácil, ¿verdad? Para averiguar todo este tipo de mediciones. En Néstor Guamantica también se ha comentado. ¿A quién le pongo? ¿A Néstor Guamantica, a Cecilia o a... no me acuerdo el otro nombre, disculpe. Bueno, puso dos respuestas. Le voy a poner a Néstor y a Cecilia, ¿ya? No sé si hasta esta explicación tienen alguna duda. Nadie. Bueno, entonces eso sería con la clase de hoy día, un poco a la introducción a lo que es la electricidad. No sé si no sé si ahora ya quedó más claro un poco de lo que es la corriente eléctrica, tipos de corriente que nosotros encontramos dentro del vehículo y cómo poder saber qué tipo de resistencia o qué tipo de corriente circula en nuestro vehículo. Como les comenté, para saber
la cantidad de corriente eléctrica, en este caso sería la intensidad que circula dentro de nuestro vehículo, dentro de un circuito eléctrico. Si no tenemos lo que es un multímetro con la pinza, que es amperimétrica, creo que se le dice, ¿qué tendríamos que hacer para saber el valor de la intensidad? ¿Alguien que me pueda ayudar? Tal vez Omar Quispe. Disculpa la pregunta otra vez. Sí, ya le pongo En este circuito, como les comenté, el cuadro prácticamente es la intensidad con la que circula. En el caso del vehículo serían los cables. ¿Cómo sabríamos para calcular con el multímetro qué cantidad de intensidad circula? ¿Cómo haríamos para poder calcular la intensidad? Porque les había comentado que existe un multímetro que tiene una pinza. Si me esperan un minuto ya les indico, ¿ya? Listo. A ver, esta sería la pinza amperimétrica. Aquí, que se abre. El cable sería este como representación. Nosotros colocamos la pinza de esta manera y automáticamente el multímetro calcula qué amperaje tiene el circuito. Sin embargo, no sé si han visto que los mecánicos, este multímetro prácticamente lo utilizan lo que son no se escucha. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Ya. Este tipo de multímetros se utiliza prácticamente en lo que son para edificios y casas. Entonces, de esta manera calculamos desde el amperaje. Sin embargo, los mecánicos y en la mecánica no utilizamos este tipo de multímetros, sino uno que no tiene la pinza. ¿Cómo nosotros averiguaríamos, cómo calcularíamos lo que es la intensidad o el amperaje que circula en nuestro circuito? ¿Alguien tal vez? Omar Quispe. Una descarga positiva y la otra descarga negativa entre esas puntitas, lo que dice. No. Alan Chuquimarca tal vez. No sabría decirle la verdad. Ya. Mario Javier Acosta. No le escuché bien. No le sabría decir realmente. Ya, no hay problema. Joel Enrique. Probando el cable, ¿De qué manera utilizando sería? la lengua, utilizando la lengua. No. Listo. Como pudieron apreciar en mi explicación, este sería el cable, ¿cierto? Con la pinza, lo único que hacemos es abrir de esta manera. Para dentro en el cable, lo único que hacemos es esto. Automáticamente en la pantalla del multímetro nos aparece cuántos amperios tiene el circuito. Sin embargo, al nosotros no tener esto, lo que deberíamos de hacer es abrir el circuito, cortar el cable, partirlo, lo partimos, que sería prácticamente el estuche del esfero y la mina. Entonces, al momento de partirlo, ahí ubicamos lo que es el negativo, el cable negativo de nuestro multímetro en una parte y el positivo en la otra, para saber cuántos amperios circula por nuestro circuito.
Ahí quedó claro. Si no, no habría otra manera de calcular cuántos amperios circula. Su instrumento que acaba de indicar calcula la intensidad. No, sí, exactamente, la intensidad, que es representada en amperios. Es un multímetro también, pero tiene la pinza amperimétrica. Ese exactamente no tiene puntas en agujas en las puntas para perforar el cable. No, este no tiene puntas. Lo que sí tienes, como los demás multímetros, los dos cables de tierra y de masa y de positivo. Pero también tiene lo que es la pinza, que como les comento, prácticamente este multímetro es para la electricidad, pero de domicilios y de los cables que conectan toda la parte de afuera de la conexión de domiciliario prácticamente. Muchas gracias, ya estamos claros. Bien, de nada. Listo, eso sería por el día de hoy, un poco de introducción a lo que es la electricidad. Mañana continuaremos con lo que son qué elementos, cuáles son los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro vehículo, para poder diferenciar cómo hacer una limpieza, por ejemplo, del sensor IAC y así. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poco claro, y esto sería una pequeña introducción para posteriormente ver un poquito más a fondo todos los elementos eléctricos que componen nuestro vehículo. Sí, Néstor, qué tema querría que procedamos a volver a repetir para que quede más claro? No sé si alguien se quedó con dudas. Más de este tema, creo, es un poquito más complejo. Los ejercicios. La ley de Ohm, todo eso. Ya, listo, entonces no habría problema. Yo mañana les vuelvo a explicar la ley de Ohm. Y esto sí, por favor, o sea, del circuito de esta imagen, sí les rogaría que copien, porque en las pruebas sí les voy a poner algunos ejercicios de cómo sacar el valor. A partir de lo que tienen aquí, de aquí abajo, ya ustedes prácticamente saben cómo realizar lo que son los ejercicios, y ya estaría fácil prácticamente. Conocerían ejercicios como les puse aquí. Hay otros en los circuitos que vamos a tener que son 3 resistencias, pero en ese caso no sé si quieran aprender, tal vez, para enseñarles mañana a resolver ejercicios con 3 resistencias que son un poquito más complejos. No sé si gustan, esos son los más básicos. Sí, alguien más, por favor, si me confirman si es que quiere que le enseñe a sacar. Sí, estaría bien. Ya, listo, entonces. ¿Con 3 resistencias más se utiliza para domicilio? No, prácticamente para domicilios sí sigue este mismo tipo de ley de Ohm, pero sin embargo también el vehículo tiene también resistencias, 1, 2 o 3 puede llegar a tener también, dependiendo del circuito eléctrico que nosotros vamos a nombrar. Como les comento, prácticamente, como ustedes saben, las resistencias donde más se utilizan en lo que son en los focos, en las direcciones, etcétera. Una pregunta más. Las presentaciones que acaba de presentar hoy, ¿las va a subir al grupo? Sí, ya les subo al grupo ya para que puedan también ver y practicar. Y estudiar. Muchas gracias. Eso sería. Listo. Entonces, mañana les enseño unos 2 o 3 ejercicios más de cómo sacar con 3 resistencias. Y bueno, eso sería con toda la clase del día de hoy. Espero que tengan una buena noche y hayan aprendido un poquito más. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias. El día de mañana. Pasen bien.